Endorregia 2024 y a nuestro Hands-On y no te pierdas la oportunidad de ser parte de este curso que se impartirá en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Este emocionante evento se llevará a cabo los días 1 y 2 de marzo en el prestigioso Hospital Ángeles Valle Oriente. Endorregia 2024 es un evento con ponentes de renombre internacional que no puedes dejar pasar. En esta ocasión nos acompañan los profesores internacionales Dr. Sig Pichamol Girampiñón, Dr. Sergio Sánchez Luna, Dr. Mohamed Othman, Dr. Barham Abu Dayey y el Dr. Román Turro Arau, quienes compartirán su amplio conocimiento y experiencia. El Hospital Ángeles Valle Oriente, reconocido por su excelencia en infraestructura y tecnología médica, será el escenario perfecto para este evento. En Endorregia 2024 tendrás la oportunidad única de participar en el curso Hands-On, que es 100% práctico. El método te permitirá perfeccionar tus habilidades bajo la guía de expertos en la materia. Esta experiencia práctica enriquecerá tu formación profesional y te permitirá enfrentar los desafíos de la endoscopía de manera efectiva. No te lo pierdas. Cupo limitado. Hola, bienvenidos a la primera sesión mensual de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal. En esta ocasión les presento al doctor Guillermo de la Mora Levy, nuestro presidente, y al doctor Eduardo Torices Escalante, quien moderará la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Pues esta es nuestra primera sesión de la administración 2023-2024. Les presento, ya lo conocen, al doctor Eduardo Torices Escalante, quien será el coordinador de las sesiones mensuales a lo largo del año. Yo estoy presente porque es la primera y para inaugurar este ciclo de actividades académicas. Y en esta ocasión tenemos al doctor Norio Fukami. Él trabaja en la Clínica Mayo de Scottsdale, en Arizona. Él tiene una historia muy peculiar que se me hace realmente admirable. Él es japonés, estudió todo en Japón, la carrera, la especialidad en medicina interna, gastroenterología, endoscopía. Incluso ejerció como médico de base en Japón. Es egresado de la Universidad de Kyushu en Fukuoka y después de unos años regresó, o más bien visitó Estados Unidos y repitió completamente medicina interna, gastroenterología y endoscopía de nuevo. Así que tenemos la gran oportunidad de contar con alguien que tiene la experiencia tradicional japonesa y la tecnología actual que se puede acceder en Estados Unidos. Entonces vamos a empezar ya la plática con el doctor Norio Fukami. Doctor Fukami, podemos empezar su plática. Muchas gracias. Is it okay? ¿Está bien? Bien. Buenas noches a todos. Muchas gracias por esta amable presentación. Estoy en la Universidad de la Clínica Mayo en Arizona, un estado que colinda con México, y es un gran privilegio estar aquí con ustedes para hablarles acerca de la resección endoscópica en el colon. Voy a hablar desde lo más básico en cuanto a cómo abordarlo y cuáles son las posibles soluciones para poder remover pólipos. Estaré muy feliz de tomar cualquiera de sus preguntas, así que déjenme comenzar con mi presentación.
Muy bien. Muy bien, la polipectomía es un método muy común para poder remover lesiones en el colon. Inicialmente tenemos una trampa que inicialmente se desarrolló con una forma de lazo, después se desarrolló un tipo de pinza o trampa que era un tanto más rígida y para hacer el EMR y se necesitaba una inyección con fluido y ahora se utiliza tenemos diferentes tipos de trampas disponibles para hacer este tipo de remoción de pólipos. Ahora, revisando la historia de estas resecciones endoscópicas, una remoción simple con estas trampas se empezó en 1968, un año antes en que lanzáramos, bueno, no nosotros, pero antes de que el humano pudiera tocar la luna. Luego se pudo hacer un tipo de abordaje en donde se hacía una captación, un tipo de desmazamiento y esto más que nada para lesiones que eran más planas, no tanto polipoides. Y para poder lograr una resección completa en aquellas lesiones que eran más planas, se utilizaron aquellas resecciones con banda o con el método CAP. Y esto se desarrolló en 1993. La resección con bandas es ahora mucho más popular, en particular para recto y esófago. Y esto llevó a estas resecciones tisulares como procedimientos quirúrgicos. Esto hacía que pudiéramos remover todo tipo de lesiones precancerígenas, tanto como cancerígenas, y esto nos llevó a desarrollar la técnica que hoy en día se llama la resección submucosa endoscópica. Esta se desarrolló en los noventas y a lo largo de esta década fue evolucionando y se fue siendo perfeccionada y hoy en día es más fácil de realizarse a como era en sus momentos iniciales. Este ESD procedió a ser más y más profunda. Si cortamos el músculo, entonces se llama EMD, que sería la resección muscular endoscópica. Y si vamos un nivel más allá, sería una resección submucosa endoscópica. Esto sería entre la serosa y el músculo. Esto puede ser verdaderamente un reto, pero esto es algo que se ha propuesto también. Tenemos métodos para remover el espesor completo utilizando un bisturí, solamente cortar a través de la pared y hacer una perforación intencionada y luego cerrar, o el utilizar este tipo de dispositivos para cerrarlo con el endoscopio y hacer una resección solo superficial. Pero a veces, a pesar de hacerlo superficial, se necesita una resección más profunda en muchos casos. Para la resección submucosa y con túneles, esto le siguió como procedimiento, se hacía una resección por medio de la creación de túneles endoscópicos y esto se desarrolla más que nada para aquellos tumores submucosos o estromales, así como los leiomiomas sintomáticos. Y una cosa importante es cuando identificamos un pólipo o una lesión en el colon, tenemos que clasificar el tipo de lesión que tenemos. Y este es un lenguaje común que utilizamos entre los médicos y necesitamos ser capaces de comunicarnos en forma efectiva. La clasificación japonesa se adaptó en la reunión de París y ahora se llama la clasificación de París. Aquellos que protruyen se conocen como 1P, 1SP o 1S, dependiendo de qué tan altos o elevados son. Aquellas superficiales se conocen como 2A, las que son más planas hasta 2B y las deprimidas 2C. Si la lesión 2A es mayor a 10 milímetros, lateral se llama aquel tumor que tiene una disposición más lateral. Y hay dos tipos principales, los granulares y no granulares. Ahora tenemos un nuevo tipo que es mixto, que es granular, pero que tiene diferentes tamaños de nódulos granulares dentro de sí. Ahora, esta es la que vemos más comúnmente, pero la granular y no granular, estos LSTs se encontraron también relativamente más comúnmente en aquellos tamaños más grandes, en aquellos que no son del tipo que protruye. Esto se reportó como una prevalencia de 10% en un estudio del 2008, pero ya al hacer la vigilancia lo vemos mucho más comúnmente. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando hacemos una historia cuidadosa del paciente que tiene pólipos.
Hay que tener cuidado con estas lesiones que puedan ser más planas, no solamente aquellas que protruyen. Para ayudarnos con el diagnóstico, la cromoendoscopía se ha utilizado ya durante muchas décadas. Y esta es la manera como podemos identificar cuáles son las estructuras de la superficie y cuáles son las características de la vascularidad al añadir un contraste entre el tejido de coloración normal al añadirle color o utilizando una tinción en las capas superficiales de la misma. Aquí podemos ver en el antro gástrico la primera imagen y pudimos identificar estos cambios que vemos aquí. Y esta es una displasia de alto grado, de hecho, que se ve como una depresión. Esta lesión que protruye y se ve un poco más roja y la última tiene algo de nodularidad con algo de eritema. Si nosotros utilizamos la cromoendoscopía, aquí utilizaríamos índigo carmín, lo que vemos es que este tipo de lesiones se vuelven más claras. Esta sería una área normal alrededor y lo que verdaderamente se ve anormal en la parte central y es mucho más fácil de identificar aquellas lesiones. Otra cuestión es que este contraste nos ayuda a identificar mejor la vascularidad que se ve en rojo. Todo lo que tenga un aumento en la vascularidad o que tenga estos vasos agrandados, estos son vasos neoplásicos y estos se presentan como de color rojo, de manera que podemos identificar estas anormalidades al ver imágenes que son más rojas y que por lo tanto son anormales. Esto verdaderamente nos ayuda a demarcar mejor la lesión. Y tenemos diferentes maneras de hacer esta cromoendoscopía. El índigo carmín usualmente se utiliza con una solución de 0.2%. Podemos utilizar una concentración mayor o menor, pero se puede tornar un tanto más azulado y se puede tornar más difícil de ver. Y solamente es medio de contraste, lo podemos lavar en forma muy fácil y lo puedes reaplicar nuevamente si verdaderamente quieres ver mejor. Este es una tinción azul que vaciamos sobre aquellas áreas deprimidas para poder cuáles son estos sulcos. Otra cuestión sería utilizar algunas tinciones vitales. Una solución con Lugol nos ayuda a determinar las lesiones con displasia escamosa. Esto se presenta porque este tipo de células son ricas en glucógeno y la solución con Lugol nos ayuda a teñir mejor aquellos que son ricos en glucógeno. Y las lesiones, las áreas normales se pueden demarcar mejor. Los reportes más tempranos, si ustedes hacen este tipo de tinción con Lugol, la anormalidad puede aumentar hasta 30%. Así que probablemente podamos sobreestimar en comparación con la cromoendoscopía. El azul de metileno nos ayuda a identificar las células intestinales absortivas. Estos se utilizan más que nada para esófago de Barrett, esta mucosa tipo intestinal y para el colon. Pero la cuestión es que la tinción con el azul de metileno también puede teñir la mucosa, entonces verdaderamente tenemos que tener mucho cuidado, hay que lavar bien, de otra forma podemos ver mucho ruido en la tinción. Otro método para la cromoendoscopía es utilizar el ácido acético. Esto es básicamente vinagre. Lo podemos diluir al 2.5% y se utiliza mucho para el esófago de Barrett. Causa una disrupción en la mucosa, de manera que podemos hacer una mejor disección de la mucosa y también hace que el epitelio se haga más blanco. Y también sucede algo de vasodilatación, así que algo de el enrojecimiento también se puede notar más una vez que desaparece el color blanco, pero esto no sería para el colon. Muy bien, para el colon se ha descrito un patrón de criptas ya descrito por el profesor Kudo y él propuso que el uso de una cromoendoscopía con magnificación nos podía ayudar a diferenciar el tejido normal tipo 1 al tejido hiperplásico tipo 2 y aquel que ya sería adenomatoso, que sería 3, si fuera tubular tipo L o ya tipo 4, que por generalmente sería túbulo velloso. Y el tipo 3, aquí tenemos una variación de las criptas normales. Esto usualmente lo encontramos para lesiones más deprimidas, que serían las 3C. Y el patrón de superficie se puede volver bastante irregular y se puede ver difícil el poder identificarlo solo utilizando la cromoendoscopía. Así que usualmente podemos utilizar
violeta cristal para poder tener una distinción de los núcleos y para verdaderamente mostrar irregularidades en la magnificación. Si vemos irregularidades, esto ya sugiere cáncer o un cáncer temprano. Si vemos un patrón que no sigue ninguna estructura, una destrucción como tal, esto por lo general ya será una invasión submucosa. Estos hallazgos usualmente separan al paciente y ya lo hacen candidato a un procedimiento quirúrgico. Podemos hacer técnicas de imagen avanzadas, además de la cromoendoscopía. Creo que ya todos las herramientas de endoscopía ya cuentan con este tipo de capacidad para esta técnica de imagen. Uno es cambiando la amplitud de onda. Estas serían imágenes con amplitud de onda eh, no tan ancha, y esto nos muestra diferentes tonos de color que se procesan en la computadora, se reprocesan y nos presentan imágenes de diferentes colores. Pero esto nos ayuda para varias diferencias. Al cambiar la amplitud de onda, esto cambia un poco la luz en sí misma, pero también en cuanto al reprocesamiento que hace la computadora. Y esto es lo que podemos hacer. Podemos ver mejor un patrón de superficie. Y esto ha estado suplantando un poco la cromoendoscopía, pero yo sigo utilizando el Docarmin para la cromoendoscopía para ciertas ocasiones. Si no podemos ver bien, esto ciertamente es una muy buena técnica adicional que nos ayuda para el diagnóstico. Para esta cromoendoscopía óptica se ha ya estudiado mucho por NBI, y en el 2013 se conjuntó un grupo de revisión y crearon la clasificación NICE. Y esta, de hecho, separó aquellas que eran lesiones no neoplásicas a lesiones neoplásicas polipósicas, además de aquellas lesiones tipo cáncer más invasivo. Y tenemos una versión simplificada. Este sería el no neoplásico, luego las adenomatosas en medio o las que ya serían tipo cáncer a la derecha. Y está simplificado. No podemos verdaderamente separar y hacer una distinción con cuanto al tratamiento endoscópico contra cirugía. Sería un tanto más difícil de diferenciarlo. Sin embargo, podemos decir que este pudiera ser un tipo 2 con un color más cafezoso, y esto pudiera ser un tipo 2. Aquel que se ve abajo sería más consistente con el patrón tipo 3A, y a veces podemos ver un patrón que sea más ramificado, que ya clasificaría como un 4L. Y esto nos ayuda de nuevo a ir a los criterios endoscópicos. Si es más consistente con un tipo 2, tendríamos que quitarlo. Si ya vemos un patrón más tipo 3 o amorfo, en estos casos ya no podemos ver un patrón. Aquí vemos una vasculatura que es más en sacarcochos. Si vemos esto, es más probable que sea una lesión invasora. Así que verdaderamente una resección endoscópica no será suficiente, necesitará cirugía. Para separar estos casos entre aquellos que serían candidatos a endoscopía contra cirugía en forma más efectiva, el grupo japonés propuso otro criterio de clasificación llamado JNET, y ellos separaron las tipo 3 en la clasificación NICE y las subdividieron en tipo 2B y tipo 3. El 2B sería una displasia de alto grado, aquel cáncer submucoso en sus inicios. Este todavía pudiera ser candidato a una resección endoscópica y estratificar al paciente en cuanto a si necesitaría un tratamiento adicional como cirugía o no. Y esto se demuestra mediante un patrón irregular, un tanto oscuro, pero no disruptivo. Y lo que vemos es que el patrón de los vasos se puede ver, pero no vemos vasos que estén engrosados o irregulares, como ya serían el tipo 3. Si ya vemos vasos que están demasiado irregulares, estos típicamente ya serían invasores y lo llamaríamos tipo 3, además de este tipo de patrón invasor. La clasificación WASP separó aquellos que fueran hiperplásicos contra aquellos pólipos más tipo Cecil, y podemos intentar subdividirlos aún más en aquellos pólipos sésiles con
patrón en dientes de sierra. Hay que ver en esta imagen cómo los rebordes no son tan identificables. A veces podemos ver algo de mucosa, de moco y algo de los vasos, y es una área más grande. Y podemos ver que usualmente habrá algunos puntos oscurecidos. Y una vez que vemos estos puntos oscuros, esta respuesta sería sí, entonces este es un pólipo. Entonces esto necesita una remoción endoscópica, no sería hiperplástico y esto nos ayuda a identificar si hay que quitarlo o no. Muy bien. Una vez que ya tenemos este conocimiento, podemos empezar a inspeccionar las lesiones. Este pólipo será o tendrá un cáncer invasor subyacente. Ayudaremos en algo al quitarlo y tenemos que evaluar ambos lados. Lo podemos ver en una visión directa, pero también hay que evaluar la parte detrás del pólipo, porque a veces algo puede estar oculto detrás de la escena y puede haber algo que esté presente a un plano más profundo y no siempre en la superficie. Hay que ver el relleno, como vemos como el pedículo está bastante delgado, por lo tanto no es tan probable que sea cáncer invasor, lo podemos quitar. Este pólipo no es tan grande, pero es un tanto, está engrosado con algo de altura. Y si nosotros desinflamos un poco el colon, podemos ver que el contorno cambia mucho. Y esto demuestra que hay una cierta rigidez de la pared y esto nos hace sospechar de invasión. Si hacemos NBI, podemos ver con una magnificación, pero empezamos a ver un patrón un tanto diferente, una parte preservada y otra parte destructiva. Y si lo revisamos con cuidado, en la magnificación ya podemos ver que se parece más hacia el tipo 3 de la NICE. Por lo tanto, habría que mandar esta lesión al al cirujano para que lo trate tanto a nivel proximal y distal. Muy bien, esto sería en cuanto a la inspección de las lesiones. Esto es un pequeño break. ¿Cuál sería la lesión más avanzada? Este es un pólipo que nosotros encontramos y utilizamos NBI. Y empezamos a ver este patrón superficial y nos preguntamos, ¿hay vasos anormales? ¿Hay destrucción? ¿Hay alguna depresión? Si vemos con cuidado, sí tenemos algunas áreas deprimidas y frecuentemente me llaman y me dicen, esta es una área deprimida. Esto me preocuparía. Vamos a ver este otro de acá. Este es un pólipo pequeño, pero empezamos a ver que aunque el área se ve normal, vemos que hay algunas áreas irregulares. El centro es irregular y se ve como si tuviera un área deprimida. Estas son los dos diferentes tipos de lesiones que encontraremos. Este sería un NBI más antiguo y otro más nuevo. Entonces, ¿cuál sería más preocupante de estas dos imágenes? Estas serían las respuestas. Al lado izquierdo tenemos pseudodepresiones. A veces podemos ver estas áreas que están deprimidas, pero el centro, si vemos, no se ve con disrupción, no se ve pequeño, se ve bastante similar al resto alrededor. Pero al lado derecho vemos un patrón de criptas con una disrupción y podemos ya clasificarlo como un tipo 3, 3S. Es muy pequeño, muy denso. Y esta, de hecho, toda esta lesión era una displasia de alto grado de 8 milímetros. Muy bien, ahora vamos a revisar las señales de riesgo de un cáncer más invasivo. Ya hablamos acerca del patrón de criptas que se pierde, las áreas deprimidas como mayor riesgo para cáncer invasivo, el que sean algunos nódulos grandes de más de 1 centímetro, aquellos no granulares si tenemos rigidez de la pared o si el tumor, el tamaño es mayor a 20 milímetros. Y otros criterios se propusieron en Japón y se confirmaron por el grupo australiano y básicamente sugieren lo mismo, pero también añadieron la localización en el recto sigmoide como una localización más agresiva que cualquier otra localización. Y estos serían hallazgos típicos en el artículo que publicó el doctor Uraoka. Aquí podemos un tipo de cáncer, una depresión central. Esto nos muestra la rigidez de la pared. No se encuentra la pared por lo general suave. Vemos que se encuentra rígida. Y esto nos muestra un tipo de convergencia, cómo va hacia el centro de la lesión. Esto típicamente es lo que hace el cáncer invasor, causa una retracción del músculo y por lo tanto
lleva a esta reacción densa del estroma y por lo tanto se ve este tipo de convergencia. Y a veces podemos ver este tipo de lesiones puntiformes blanquecinas y esto nos habla más de una displasia de mayor grado, pero a veces también los tumores vellosos pueden tener este tipo de señales. Tenemos que diferenciarlos a veces del cáncer. No necesariamente los puntos blancos nos muestra un cáncer invasor, pero sí nos habla de un patrón que puede ser más invasor. Son de hecho nódulos linfocíticos. Si vemos un patrón invasor, ¿esto qué significa? Que una área ya perdió ese patrón de superficie normal o que se encuentra bastante irregular. Si esta área en particular es notada, esto ya se llamaría un patrón invasor y usualmente será ya con invasión profunda a la submucosa. Esto no sería una indicación para una resección endoscópica, sino quirúrgica. Y lo que vemos es un pólipo, este sería tipo granular, se ve un tanto más rígido, pero de hecho no estaba lo suficientemente rígido. Si nosotros desinflamos e reinflamos, podemos ver cómo cambia esa rigidez de la pared o podemos evaluarla mejor. Y esta de la izquierda se ve un tanto más rígida, pero biopsiamos y nos mostró que solamente era un adenoma. Aquí podemos ver estas lesiones blanquecinas. Aquí tenemos que enfocarnos mucho en el centro. Si nosotros quitamos la mucosa, empezamos a ver estas áreas deprimidas claramente definidas. Esto ya tendría una invasión a la submucosa. Este paciente se tuvo que someter a cirugía, pero no hubo metástasis a ganglios. Una vez que determinamos el que sea candidato o no a una resección endoscópica, ahora hay que decidir el cómo lo vamos a resecar. Tenemos con una sonda ya sea fría o caliente. También tenemos algunas técnicas EMR bajo el agua. También tenemos EMR, ESD y claro, la cirugía. Verdaderamente hay que pensar en qué situación nos encontramos. Si el paciente está bien informado en cuanto a los riesgos de la remoción, si el paciente está consciente, se puede remover una lesión. Si es una lesión grande, si es potencialmente de alto grado, entonces probablemente será más un candidato a una resección mayor y estos son el tipo de decisiones que debemos de tomar. Si ustedes saben que es una lesión tipo 2A, 2B en general, no tenemos verdaderamente que biopsiar. Una biopsia puede causar una fibrosis subyacente y haciendo una resección completa más difícil a futuro. Entonces, intentamos enfatizar si se sienten cómodos con el diagnóstico de una lesión precancerosa anómala, entonces no es necesario que tomen una biopsia para después hacer una resección mayor. Y siempre tienen que hablar con el paciente antes del procedimiento, discutir los beneficios y los riesgos, cuáles serían los beneficios de la resección y qué va a suceder luego de la resección si la lesión resulta ser un cáncer invasivo profundo. Muy bien, la sonda o trampa fría, esto se utiliza más para aquellos pólipos pequeños de hasta 3-5 milímetros. En unos estudios, Tiny Polyp, se encontró que aquellos pólipos de 1 a 3 milímetros se podían quitar con una pinza, pero también podemos utilizar esta trampa en frío. Y esto sería este tipo de aro, pero la diferencia es que está como trenzado y que nos permite tomar la lesión más rápido. Y esto es característico para este tipo de trampa fría. A veces puede ser difícil el cortar la lesión. 5 a 9 milímetros, estas deberían hacerse con una trampa en frío y esto lo recomiendan varias sociedades y podemos extenderlo hasta 9 milímetros en caso de pólipos, debido a que hay un menor riesgo de sangrado o sangrado retardado. Y también nos ofrece una mejor resección en comparación con las pinzas en muchos casos, especialmente en la periferia hasta 3 milímetros, pero se hizo un estudio clínico aleatorizado por parte del doctor Rex y es más un defensor de este tipo de trampa fría. Se pueden hacer hasta lesiones de hasta 15 milímetros. Pero por lo general se necesitan piezas más pequeñas. En este estudio, el MR mostró tener más pólipos residuales y el doctor Rex no pudo responder el por qué sucedió esto en su estudio. Pero esto fue
incluyendo a diferentes tipos de prácticas, tanto académica como privada, y no pudo descifrar exactamente por qué tuvieron estos resultados. Una pieza de más de 20 milímetros es aquí donde verdaderamente tenemos que discutir cuál será la mejor forma de hacer la resección, porque tenemos ya tantas opciones que podemos ofrecer. Cuando ustedes hacen MR, en frío, usualmente podemos utilizar epinefrina diluida porque esta trampa en frío puede causar un tanto de sangrado y este tipo de epinefrina nos ayuda a reducir el sangrado luego de la resección. También MR fue propuesto en el 2012, el tipo bajo el agua o underwater, y esto se utiliza para algunos tipos de pólipos. Él describió que cuando ustedes colapsan el lumen, podemos ver cómo todos estos sulcos están dentro de esta agua. Cuando ustedes colocan la trampa alrededor de estas lesiones, no hay manera de captar el músculo. Así que inmediatamente hizo esta resección con estas trampas de pólipos un tanto mayores y mostró que no hubo necesidad de tener tanto acoginamiento, fue mucho más rápido, podía quitar pólipos de mayor tamaño con este tipo de resección, pero inicialmente se reportó que no había riesgo de perforación, pero esto no fue cierto. Yo he llegado a dañar músculo, se ha reportado perforaciones en algunos casos, puede ser en la retroflexión y puede ser incluso en el tipo 2. No es libre de perforaciones, sí es menor riesgo de perforaciones, pero no totalmente libre. Creo que es más benéfico para ciertos tipos de pólipos y si tenemos una lesión en los de podemos ver bien los márgenes y lo quieren quitar rápidamente, entonces esta técnica bajo el agua sería la recomendable. Otro beneficio es que reducimos la tensión, entonces en forma efectiva estamos encogiendo este pólipo. Una vez que quitamos el aire, el pólipo puede encogerse y puede entrar mejor en el asa o la trampa, de manera que nos ayuda a disminuir el diámetro de la lesión cuando hacemos este tipo de técnica EMR bajo el agua. Esto puede ser otra ventaja si utilizamos una asa mayor. Veamos este pólipo. Está en el colon derecho, en el pliegue, y parece LSD tipo granular. Y debido a que la superficie es tan visible, no activé la cromoendoscopía o la visión por cromoendoscopía. Parece una lesión entre tipo 3 o tipo 4B consistente con un adenoma tubular. Así que seguí adelante con la resección. Quería quitar toda la pieza en una sola pieza, así que usualmente cuando así lo decido, hago una inyección justo en el centro y tiene que ser también justo por fuera de la lesión, porque esto nos dará la mejor capacidad de tomar mejor el tejido. Si inyectamos mucho más, entonces nos vamos a hacer la vida más difícil porque todo se va a volver plano de nuevo. Así que intento de hacer una inyección muy controlada para ver qué tanto necesito justo para llegar a la periferia de la lesión. Y una vez que el área circundante ya se levantó lo suficiente, digamos que ya elijo más o menos cuál es el tamaño, decidí que era alrededor de 5 milímetros. Si utilizamos una asa demasiado grande, va a ser un tanto más difícil de controlar. En este caso, utilicé una de 33 milímetros, creo, con un acoginamiento adecuado, una resección grande sí es segura, pero hay que tener mucho cuidado de hacer una inyección adecuada. Ustedes se darán cuenta que quiero confirmar de que el margen se encuentra justo por afuera de la trampa para el margen médico que quiero lograr. De nuevo, les digo a mis fellows, tienen que darle la bienvenida al pólipo. No puedes empujar, solamente lo capturas. Y en este utilicé el Endocott para poder controlar tanto el corte como la coagulación. Sin embargo, si no están tan seguros de qué tanto músculo o si tienen músculo o no, este tipo de coagulación con cierre puede ofrecer ciertos beneficios, porque con Endocap ustedes pueden cortar lo que sea. Entonces, verdaderamente hay que tener cuidado si quieren cortar con Endocap. ¿A qué sigue?
Muy bien. Este es otro que también es un tipo granular LSD. Aquí estoy utilizando MDI y con este tipo de aguja podemos utilizarla para manipular un poco el pólipo o estabilizar la distancia en nuestra área, de manera que podemos tener una mejor visualización al utilizar esta magnificación. Y si existe alguna duda, esta sería la mejor manera de hacerlo. Pueden utilizar el CAP o pueden utilizar este tipo de dispositivo ROMO para poder definir o tomar la pared y manteniendo una distancia al mismo tiempo, digamos, controlar la distancia en la lesión. Aquí de nuevo estoy intentando controlar la cantidad que inyecto. Típicamente quiero inyectar en el centro. Se darán cuenta que hay un poco que parece, se parece a la piel debido a que es una lesión vellosa, creo. Esto, por ser velloso, parece que se está enrollando hacia el otro lado. No puedo confirmar que también estoy inyectando porque se está dando vueltas sobre mí misma. Estoy tratando de inyectar todo el pólipo y si lo hacemos así, y si el pólipo se da la vuelta sobre su otro lado, en este caso no podré ver muy bien lo que está sucediendo alrededor del pliegue y eso sería lo riesgoso, el que probablemente se nos quede algo atrás, en esa parte que no vemos. Lo que podemos intentar hacer es crear un anclaje también en el otro lado. Si existe este rodamiento sobre el otro lado, entonces podemos intentar entrar desde la retroflexión para tener mejor acceso al pólipo para ver todos los márgenes. En este caso, yo hice una técnica de anclaje y pivoteé un poco, así que decidí muy bien. Vamos a hacerlo en la forma convencional porque no me pude anclar. Muy bien, si lo empujamos hacia abajo, podemos ver que los márgenes laterales se veían bien. Sin embargo, en el lado proximal no podía confirmarlo, pero ya estaba comprometido. Hice un endocut 1 y 3 y pueden revisar después si captaron toda la lesión. Aquí voy a intentar utilizar la trampa para controlar y aquí me daré cuenta que quedó atrás algo de la lesión. Entonces, ¿qué debo de hacer en este punto? Bueno, hay un par de cosas que pueden hacer, pero esta asa o trampa fue demasiado grande. Entonces cambié al tipo de trampa en frío. Y esto nos es mucho más útil para áreas más pequeñas. Y al cerrar se darán cuenta que solamente queda un poquito de pólipo todavía y puedo utilizar, por lo tanto, esta trampa en frío. Pueden hacer una técnica de abulsión también con una pinza en caliente, con Endocott, y esto nos muestra un contraste entre lo que hicimos en caliente y lo que hicimos en frío. No hay una lesión por el corte y el riesgo de sangrado es un tanto menor por utilizar esta sonda en frío. Aquí cierro con un poco de coagulación para hacer una demostración al fellow, pero de hecho ya había prácticamente terminado. Luego puedo enfocarme para ver si habrá un riesgo de resangrado. Muy bien. Muy bien. Ahora para SD es una técnica que podemos hacer de corte a mano libre y esto nos permite abordar lesiones muy grandes, quitando una pieza grande y estos se utilizan para resecciones R0 con márgenes negativos. Esto verdaderamente nos ayuda a tener una pieza tisular muy grande y poder dar un mejor resultado de patología. Disminuimos la recurrencia local con una razón de momios de 0.1, pero con la coagulación STSC la tasa de recurrencias cambia de hasta 6%. Pero con una evaluación precisa de los tejidos, la necesidad de una cirugía adicional se reduce, porque un paciente con un cáncer podrá ser observado si pudimos quitar el tumor por completo con márgenes negativos. Pero este
tiene una curva de aprendizaje bastante pronunciada. Hay que practicar mucho antes de poder abordar un caso clínico. Y sí existe un mayor riesgo de perforación, lo cual podemos por lo general resolver con un clip y hacer un cierre. Para lesiones colorectales grandes, esta es una que verdaderamente es un problema. Lesiones de más de 2 centímetros que no son tipo pólipos, son lesiones planas, son difíciles de captar con fibrosis submucosa debido a las biopsias previas o que haya sido tipo 2. Y y si tenemos el riesgo de cáncer aquí, ciertamente necesitaríamos quitar en una sola pieza. En estos casos, ESD nos ofrece algunos beneficios. En el 2015, las guías europeas describieron a ESD como una opción que puede ser considerada para aquellas lesiones difíciles de más de 20 milímetros con riesgo de cáncer. Y en el 2019 discutimos cuáles serían lo más deseable para utilizar esta técnica de SD en las guías de práctica clínica. En el 2022, las guías europeas, de hecho, cambiaron el tono un poco. Apreciaron los beneficios de ESD y ESD ciertamente debe de considerarse. Hay que considerarla para ciertas lesiones y han demostrado ciertos beneficios sobre otro tipo de resecciones, y estos serían los criterios. En cuanto a los dispositivos de ESD, ya se han logrado muchos avances. El Dual J, también ya tenemos Flush Knife, también los híbridos, también que nos permite también la inyección, el combinar ya sea el Knife o Pro Knife. Todos estos tipos de sondas nos permiten mejorar la precisión. Ahora tenemos un nuevo dispositivo que se llama Speedboat, que tiene también bipolar y capacidad de coagulación. Y esto ha cambiado un poco el cómo hacemos ESD. También tenemos tipo de tijera, que es un tanto más lento para su avance y a veces puede coagular demasiado. En cuanto al monopolar y bipolar, ofrecen varias diferencias. Los dispositivos bipolares usualmente lo utilizamos con esta sonda porque sería como dispositivo hemostásico bastante local. Solamente hay que traerlo hacia arriba y con el electrodo lo podemos utilizar inmediatamente. Aquel dispositivo monopolar, de hecho, crea un efecto viajando la corriente a través del tejido. Así que necesitaríamos tener una gran masa. Necesitaríamos tener un alto voltaje y controlarlo. Hay que crear una corriente entre estos tejidos. El bipolar, sin embargo, tiene una distancia controlada y solamente el tejido que estás tocando sería el que vas a tener el efecto. El mismo efecto se puede conseguir con un voltaje mucho menor. Estos serían el tipo de dispositivos que tenemos a la mano hoy en día. Por esta razón, por la variedad en la resistencia, la grasa, el músculo, el hueso, etcétera, los cálculos que haga la computadora son bastante importantes. Ya tenemos una unidad que calcula hasta 25,000 veces por segundo para poder ajustar el grado de corriente eléctrica que se utiliza en este dispositivo monopolar, mientras que el bipolar tiene cálculos que son mucho más simples necesarios para hacerse. El nuevo abordaje para ESD ya se ha propuesto en muchas técnicas, ya a medida que nuevos dispositivos han salido, incluyendo los que ya les mencioné, el monopolar y bipolar, también para poder estabilizar más el área, dispositivos de tracción. ESD se ha vuelto más y más fácil y la adaptación se ha vuelto más rápida también. Este es uno de los ejemplos de ESD en el área del recto sigmoides. Aquí utilizo una solución para poder levantar el área. Este sería un dispositivo bipolar llamado Speedboat. La corriente eléctrica solamente sucede entre la sonda y la parte blanca. Aquí hay que guiarse a tacto un poco. Esto es un tanto excepcional. Corta sin crear un chamuscado. Y esto es muy importante porque crea una coagulación por microondas. Entre esta antena tenemos un pequeño calentamiento que sucede con una especie de efecto de microondas y causa un ligero aumento en la temperatura, causando la oscilación de las células
y puede sellar los vasos mucho más completamente sin chamuscar. Así que podemos ver que se puede lograr una resección sin esta área quemada. Puede mejorar el proceso de cicatrización. Estas son cosas que aún se están investigando, sin embargo, y los resultados de estos estudios seguimos esperándolos. Así que una vez que quitamos una lesión, hay que ver cuáles son los resultados. Para ESD hablamos acerca de estos resultados quirúrgicos, de esta gran resección en bloque y la tasa de curación tras la resección. Esto sería muy importante para poder ver si existe riesgo de metástasis a los ganglios linfáticos. Esto significa si pudiéramos esperar un poco más o si será necesaria una cirugía adicional. Y esto es lo que podremos ver al revisar mejor estos tejidos. También es muy importante la retención de esto. Este sería un pólipo resecado con márgenes negativos. Le preguntamos al patólogo qué lado era positivo, qué lado era cáncer. El pólipo puede ser un tanto difícil el juzgar qué tan profundo está el tumor. Usualmente los dividimos SM1, 2 o 3 para ver cuál es el riesgo de metástasis a ganglios linfáticos. Hoy en día lo juzgamos en cuanto a la profundidad de invasión. Un mayor de 1 milímetro ya nos daría señales de invasión a ganglios, pero algunos reportes más recientes nos confirman que la invasión por profundidad no puede ser el único factor determinante. Lo más importante sería la invasión linfovascular. Así que es la medida, esta es la forma en que ellos pueden medir qué tanta invasión tiene el cáncer por debajo de la capa muscular de la mucosa. SM1 hasta 100 micrómetros, una invasión de 1 milímetro. Hasta aquí, esto sería un tanto seguro. En ausencia de gemación tumoral, diferenciación del tumor o LDI, invasión linfovascular. Hasta este margen estaría bien. Si estos hallazgos ya están presentes, sin embargo, entonces probablemente ya haya una invasión mayor y hay que ser más cuidadosos. Pero esto aún sigue siendo estudiado para tener un mejor juicio. Y disculpen que tomé tanto tiempo, pero para resumirlo, cuando vemos una lesión, tenemos que ser capaces de comunicarnos unos con otros en forma estandarizada en cuanto a la clasificación, utilizar el tamaño y localización. Y tenemos que evaluar con cuidado, tanto en la parte frontal como en la parte por detrás de la lesión y añadir técnicas de imagenología avanzadas. Esto sería ideal para poder estratificar el método de tratamiento para un pólipo dado. La sonda en frío es mejor para lesiones menores de 10 milímetros. Es una forma rápida y segura y con menor riesgo de resangrado. El EMR bajo el agua es una nueva técnica para aquellas lesiones más planas con una cicatriz adyacente o si queremos hacer una técnica con una trampa fría. También se ha propuesto para este tipo de EMR bajo el agua para reducir el riesgo de sangrado. El EMR convencional se utiliza para lesiones más planas con márgenes negativos, pero para reducir el riesgo de sangrado en el colon derecho sería mejor el tener un buen cierre para reducir el riesgo hasta 10%. SD está en teoría salvando a muchos pacientes del riesgo de una cirugía en comparación con EMR. Sin embargo, se necesita mucho entrenamiento y hay que ser muy buenos para hacer SD y es verdaderamente muy benéfico para aquellas lesiones grandes con características de alto riesgo para poder juzgar mejor esta lesión y ver si el paciente probablemente pueda necesitar cirugía adicional o pueda solo vigilarse. Esto es muy importante para poder guiar al paciente para su vigilancia subsecuente y cirugía potencial subsecuente. Muchas gracias por su atención. Aquí estaré feliz de tomar cualquiera de sus preguntas.
por su excelente presentación. Creo que fue muy clara y la mayoría de las dudas que se han manifestado pues, fueron resueltas durante su brillante exposición. Alguna de las preguntas que quisiera hacerle o que nos hace el auditorio es, ¿usted siempre cierra con clips la zona de resección o a veces las deja sin cerrar? I'm sorry, can you translate in English? Do you leave the base of the resection Deja la base de la with clips? resección Do you close it con or you clips, just lo cierra keep it, con clip open? o lo deja abierto. Sí, muy bien, este es un muy buen punto. El único beneficio que se ha mostrado hasta el momento son aquellas lesiones grandes, mayores a 2 centímetros en el colon derecho. El colon derecho, la definición difiere de acuerdo al artículo que lean, pero en general aquello que esté más cerca de la flexura esplénica se ha mostrado aquel que está más cerca de la flexura hepática, una lesión mayor de 2 centímetros, estas tendrá un mayor riesgo de sangrado. Por lo tanto, típicamente cerramos estas lesiones cuando hacemos o tenemos una lesión de más de 2 centímetros y intentamos tener un buen cierre. El problema al utilizar estas trampas es que a veces no tendemos a cerrar debido a la incerteza en cuanto a la polipectomía, qué tan completa fue. Así que si quiero cerrar, digamos, típicamente hacer una resección alrededor entre 1 y 2 centímetros, ya sea si vamos a cerrar o no. Esto lo vamos a decidir o lo va a decidir el médico que haga el procedimiento. Y si el paciente es de alto riesgo de sangrado, como por ejemplo que esté tomando terapia antiplaquetaria o que esté tomando warfarina o con historia de sangrado o que venga desde muy lejos, en esos casos tendemos a cerrar con un cierre de alta calidad, a pesar de que la lesión pueda ser menor a 2 centímetros. Muy bien. ¿Usted qué criterios toma para seleccionar un cuchillo específico para hacer la resección? What criteria do you use to choose the tool ¿Qué criterios utiliza para elegir el cuchillo o knife que elija para hacer una resección? ¿Para MR o para SD o solo para SD? Para ESD. ESD. Para SD. Muy bien, para SD, típicamente en el colon, nosotros vemos aquel que es tipo tip type. Algunos tienen de 1.5 milímetros en la punta. A mí me gusta más speedboat y puede ser un rango entre hasta 4 milímetros, pero hay que ajustarlo de acuerdo al tapón o cap. ¿Por qué? Porque speedboat tiene una coagulación con microondas para obtener una mejor coagulación y la capacidad de corte es excepcional. Pero en la flexión se ha vuelto bastante difícil de hacer en el pasado, así que hemos estado haciendo más speedboat para las lesiones en las que tenemos acceso con una visión directa con el método de tunelación, mientras que cuando hay una retroflexión que sea requerida, como en el colon derecho o en el ciego, en donde tengamos involucramiento del orificio del apéndice, en esos casos he utilizado el tip knife de 1.5 milímetros. Ahora, esto puede cambiar debido a que un dispositivo más pequeño acaba de salir que se llama Speedboat Super Slim y tiene un canal de 2.8 milímetros y de hecho puede ayudarnos a tener mejor abordaje, pero la rotación no es lo que teníamos, así que hay algunas mejorías que probablemente necesita este nuevo dispositivo, pero típicamente utilizaría el tip knife para el ESD en colon 1.5 milímetros y en otros casos utilizo speedboat debido a la capacidad que tiene para hacer una coagulación por microondas. Gracias. Gracias. I have a question.
Tengo una pregunta. Have you used ¿Usted ha utilizado hydrodissection or hybrid? la disección híbrida? El hybrid knife. Muy bien. Este cuchillo híbrido o hybrid knife tiene la capacidad de inyección y es compatible con utilizar solamente salina. Ya fue aprobado para salina. Esto significa que cuando ustedes inyectan salina, solamente tiende a irse hacia abajo un poco. Y no es una gran desventaja. De hecho, me encanta el hybrid knife para aquella endoscopía submucosa. Me gusta hacer ciertos procedimientos con este tipo de hybrid knife, pero el efecto de coagulación para mí era demasiado. Tiene un electrodo bastante grueso, entonces cuando intentamos cortar coagula demasiado y yo no pude escaparme de esto, porque con SD necesitamos un corte que sea muy preciso y con una coagulación mínima para poder tener una buena pieza de patología. Esta sería la única razón por la que no lo he utilizado para ESD. Ahora, esto también puede que cambie en el futuro, porque el Hybrid Flex está por salir al mercado. Este va a ser con una longitud más flexible y probablemente lo tendremos con una longitud de 4 milímetros, pero ahora fija, y tendrá un electrodo mucho más pequeño. Entonces espero poder utilizar pronto este tipo de cuchillo híbrido. ¿Ustedes utilizan mucho esta punta o cuchillo híbrido? ¿Ustedes? Sí, nosotros tenemos aquí el hybrid knife y sí lo utilizamos con relativa frecuencia. Otra pregunta, ¿en POEM tiene alguna experiencia con el speedboat? So the speedboat for POEM is exceptional when you make El this. speedboat para POEM es excepcional cuando hacemos un tonel tan recto. Coagula también que incluso las miotomías no serán tan suaves, sin embargo el control de la profundidad se vuelve un tanto más difícil y la angulación hacia la unión G, cuando llegamos a la unión G hacia el cardia, ahí sería la mayor dificultad que yo encuentro. El efecto tisular es fantástico, pero se necesita hacer algunas mejorías para hacerlo, digamos, más utilizable. Yo sigo utilizando un hybrid point. En casos de lesiones residuales en los bordes, ¿usted utiliza argón o algún otro método para el estatus del borde? I need a translation, please. Do you use any Traducción. kind of ¿Usted utiliza energy cualquier tipo de energía for the border status? para el estatus How do you del take margen? care of the border when it's not when you left something of the Cuando lesion, dejó some of the algo de lesion una around? lesión, How do you alrededor? take care of that? ¿Cómo lidia con estas lesiones residuales? Muy bien, muy bien. Digamos que quitamos un pólipo y que queda algo en el reborde. Pero sí, estoy seguro de que ya completé la resección. Bueno, hay varias maneras que podemos lidiar con estas lesiones residuales. Si es muy focal, podemos hacer una biopsia en caliente y podemos tomar ese tejido y levantarlo y utilizar endocut, hacer una abulsión. Y esto nos ayudaría a, en forma efectiva, sacar el área con un cauterio. La segunda manera como lo podemos hacerlo, ya lo vimos, sería con la zona en frío. Es mucho más controlable. Toma el tejido y lo corta. La tercera sería el hacer una trampa más pequeña al calor y se comportaría en forma muy similar a la que era en frío, pero un poco mayor. Y finalmente, actualmente la técnica más comúnmente utilizada sería la coagulación suave, soft coagulación. Entender la coagulación 2 a 3 milímetros alrededor de los rebordes y aplicar esta coagulación suave hasta 80 watts, 50, 80 watts y hacemos que se haga más blanca. No hay que ser tan agresivos con la coagulación, solamente blanquear los márgenes hasta 2 a 3 milímetros alrededor.
Okay, and finally, the last Y question. finalmente la última pregunta. What is your opinion about the ¿Cuál hybrid sería su ISD? opinión acerca Easy. del Hybrid ESD ISD. híbrido? Muchas gracias por la pregunta. Sí, no estoy a favor del ESD híbrido. La razón es que si intentamos completar una ESD, el ESD híbrido tiene el riesgo de no completar la resección completa. Y ciertas partes puede que no las captemos tan bien con la trampa y por lo tanto crearemos un corte en dona. Entonces vamos a dejar algo del centro. Y si la lesión fuera grande, entonces el riesgo aumenta. Sin embargo, si fuera una lesión un tanto más pequeña, queremos terminar rápidamente. Queremos disecar los márgenes, digamos que fuera de 2 centímetros, y cortamos los márgenes. Y diseca algo del tejido submucoso. El ESD híbrido estaría cortando tanto. Hay que asegurarnos de inyectar por detrás de la lesión antes de hacer la resección con la trampa, de manera que podamos hacer una resección completa. Digamos que es una estrategia que nos ahorra tiempo para lesiones más pequeñas, pero a veces se vuelve más como una estrategia de salida cuando tenemos ya muchas dificultades, entonces probablemente sí haya que convertirlo a híbrido solo para terminar, porque probablemente no puedas abordar también la lesión y completar el ESD. Entonces son dos formas: crear estrategia, planear y una salida planeada, pero la verdad no estoy tan a favor de su uso. Ok. ¿Quieres hacer Muchas una gracias. pregunta? Esto nomás lo quiero comentar al público. Tuvimos la oportunidad de tener un experto, como les comenté al principio, lo mejor de los dos mundos, lo tradicional con lo más moderno, con mucha experiencia. Y bueno, pues qué bueno que lo pudimos aprovechar. Y yo sé que muchas veces al elegir el tema de una sesión mensual influyen muchos factores. A veces sentimos que es algo que no vamos a hacer y por lo tanto no nos interesa, o algo que está fuera de nuestro alcance y que pues por eso tampoco nos interesa. Sin embargo, creo que fue muy interesante la forma en que expuso el doctor, desde lo más básico hasta lo más avanzado, porque la mayor parte de los instrumentos que él mencionó, en especial uno de ellos, el Speedboat, ya están pronto por llegar a nuestro país. Y la teoría es de que eso facilitará, con sus bemoles, por supuesto, sigue siendo una técnica difícil, pero facilitará algunos procedimientos. De todas maneras, aunque no sea un tema que les parezca de momento interesante, no me refiero a a muchos otros que habrá a lo largo del año, tomen en cuenta que, bueno, uno, está bien estar actualizado; dos, por lo menos hay que saber las indicaciones o saber que sí se puede hacer, aunque no lo hagan ustedes. Entonces, nos da mucho gusto además que se nos unieron varios seguidores de Centro y Sudamérica, incluyendo hasta Chile, y la idea es que esto vaya creciendo, se junte más gente y por lo tanto haya más preguntas y aprendamos más. Por lo pronto, le damos las gracias al doctor Norio Fukami por tan excelente presentación. Thank you very much, Norio, for your excellent lecture. Muchas gracias, Norio, por su brillante presentación. And have a good night. Muchas gracias. Y voy a regresar siempre que me Les inviten. pido por favor que no se Gracias. desconecten. Voy a hacer algunos avisos que son muy importantes para todos los socios. Y ahorita les voy a mostrar, como seguramente ya se dieron cuenta, hubo algunos cambios en la página web. Entonces quiero explicarles algunas adiciones que hicimos con las versiones previas. También quiero decirles que muchas de estas nuevas secciones son producto del trabajo de muchos de ustedes, así como por ejemplo se rehizo totalmente
el curso para la certificación del examen, perdón, para el examen de certificación. Esa fue una labor de un gran grupo de asociados. Y ahorita vamos a ver la pantalla. Vamos a ver, aquí tengo la página de acceso a la página, perdón por la repetición, web de la MEG. Es más dinámica y lo que me interesa mucho es mencionarles las partes que son nuevas. En esta parte aparecen los principales eventos próximos. Los más próximos aparecen aquí de manera móvil. Estos son los que son más próximos. Y agregamos, además de lo que tradicionalmente tenía la página, el inicio, la historia, etcétera, agregamos, y me voy a concentrar en esto, se me hace, esto fue idea conjunta con varios de los que diseñaron. Entonces vamos a ver el Endoforo. La idea es que ustedes como socios puedan mandar casos problema. Aquí, por ejemplo, es un paciente de 60 años que tiene anemia y que en la cápsula tiene cientos de angiectasias, desde el estómago hasta el ilion terminal. Aquí están las imágenes, estas las mandó un socio solicitando ayuda en cuanto a posibles diagnósticos y a cómo tratar a este paciente. Y este es un ejemplo nada más, pero esta es una opción que van a tener ustedes cuando lo requieran. Regresamos a esta página. Becas y entrenamientos formales. Entonces, aquí van a aparecer lo que nosotros nos llegue de información y lo que algunos de ustedes también se informen. También les agradecemos si nos pueden compartir. Fíjense en becas, aquí aparecen becas. Esta justo apareció hoy, es una beca para mujeres en endoscopía y está patrocinado por el programa Endoscopy On Air. Y si ponen más información van a poder ver los requisitos. Entonces periódicamente chequen esta sección porque van a seguir apareciendo cuando haya becas de cualquier tipo para cursos o fechas límite para mandar trabajos donde den premios en el extranjero. Y el entrenamiento formal, aquí aparecerán el número de plazas, las fechas límite, etcétera, para los que aspiran a hacer una residencia formal de endoscopía y para los que quisieran hacer también una residencia formal de ultrasonido endoscópico. Otra nueva adición es esta, que es una base de datos. Entonces, esta está aún en fabricación. Ya hay un protocolo que estamos diseñando, la base de datos, para que cualquier socio que tenga un paciente que reúna las características que queremos para un estudio multicéntrico que puede ser no solo nacional, sino internacional. Tenemos algunos socios interesados que están en Centro y Sudamérica. Aquí van a aparecer y cualquiera va a poder llenar la base de datos siguiendo los lineamientos de inclusión y etcétera de cada trabajo. Ahora aquí vamos a tener la información. Aquí está también, déjenme regresar. Y tenemos los links con las sociedades o asociaciones que tienen relación con nosotros. Como ven, aparecen la mayoría de las que tienen algo en común con nosotros, incluyendo de Sudamérica.
de Europa y de Estados Unidos. Entonces aquí tienen el link para todas estas sociedades que tienen obviamente relación con nosotros. Y una nueva página es esta que se llama Información para Pacientes. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver en qué consiste la cápsula endoscópica, los requisitos, etcétera, y una descripción en términos no médicos para que el paciente entienda cada uno de estos procedimientos. Si se fijan, esto hace que sea más importante que estén al corriente de sus pagos para que salgan en el directorio, ¿no? Entonces, porque ahora ya el paciente va a poder checar esto también. Ahora, quiero regresar a la página principal y aquí en especial quiero llamar la atención a este recuadro. En este recuadro dice líder. Ustedes recordarán los cursos líder que tradicionalmente se han llevado a cabo desde la gestión de la doctora Clara Luz Martínez y se hacían 2 o 3 veces al año en una sola institución y de un solo tema. El año pasado, por motivos ajenos, solamente se llevaron a cabo 2 y el gran cambio que hicimos en esta ocasión es que en lugar de tener 3 cursos de 2 días presenciales al año, lo que vamos a tener es, ahorita que me ayude mi ayudante, que se me acaba de desaparecer. Ya está. Esto es lo que vamos a tener. Se va a llamar programa líder, no curso líder, porque incluye varios temas. Entonces ahí pueden ver ustedes algunos de los temas, falta 1 o 2. Estos son coordinados por el doctor Ángel Reyes Dorantes. Esos son los temas. Hagan de cuenta que cada uno de esos temas era lo que antes era un curso líder. Ahora son 11 cursos líder. Se van a tomar online. Tienen una duración de 6 a 8 días, 1 hora por día. Y los 2 últimos días serán de práctica de ese mismo tema en Liege, y eso está incluido en el costo. Entonces, el que ven aparecer en la página web es el de cápsula, capítulo 1, que es el que va a dar inicio con este grupo de temas. Así que ustedes, en lugar de poderse inscribir nomás a 1, a 2 o hasta 3, ahora se van a poder inscribir a 11, porque están calculados para que den 2 vueltas a lo largo del año y puedan ustedes acceder a ellos. Y esto se me hace, es muy importante que lo mencione. Y otra cosa que les voy a mostrar es cada mes se les ha estado mandando por correo masivo este calendario mensual donde viene la fecha y qué evento hay esa fecha. Entonces, esto va a aparecer cada mes. Ahorita no ha aparecido en la página, pronto aparecerá, pero se les ha enviado por correo electrónico. Todo esto viene ya programado. Y solo quiero llamar muy bien la atención a que pues cada mes hay cosas diferentes, pero muy importante, y esto sí lo quiero recalcar, porque no es, es algo que es repetitivo, o sea, siempre se está llevando a cabo los días miércoles. Todos los miércoles, ya sea a las 8 o a las 9 de la noche, dependiendo quién sea el que lo conduce, está el Journal Club, que versa sobre ultrasonido endoscópico, cuando lo coordina el doctor Félix Telles, que es en miércoles alternos con el doctor Sergio Sánchez Luna de Birmingham, Alabama, que tratará temas, todo lo demás que sea endoscópico, que no sea ultrasonido, en miércoles alternos al doctor Félix Telles. Fíjense, ya
aunque sí lo vamos a poner, en su mente que les quede que esto siempre va a ser así. O sea, los miércoles siempre hay Journal Club, o con el doctor Sergio Sánchez o con el doctor Félix Telles. Pero esto lo anunciemos o no, que sí lo vamos a anunciar, pero si se nos pasa, no se preocupen, siempre hay, a menos que anunciemos que no. Y finalmente, solo quiero recordarles o avisarles de la siguiente sesión mensual, que será de actualidades en colangioscopía por el doctor Alberto Baptista del Hospital de Clínicas en Caracas, Venezuela. Si están pensando, ¡ay, otra vez colangioscopía, qué aburrido! No piensen eso, porque fíjense que ya hay más aparatos de diferentes diámetros con diferentes accesorios y la competencia en esta área de colangioscopía está creciendo enormemente. Así que los conmino a que por favor se conecten, porque no es lo que ustedes ya saben, es diferente. Y con esto creo que damos por terminado esta sesión. Si hay cosas perfectibles aún, por favor háganos llegar sus comentarios al correo de asociados, ya lo conocen ustedes, asociados a MEG, ahí pueden hacer sus comentarios. Y con esto pues damos por terminada la sesión. Muchas gracias y muy buenas noches. Inscríbete a Endorregia 2024 y a nuestro Hands-On y no te pierdas la oportunidad de ser parte de este curso que se impartirá en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Este emocionante evento se llevará a cabo los días 1 y 2 de marzo en el prestigioso Hospital Ángeles Valle Oriente. Endorregia 2024 es un evento con ponentes de renombre internacional que no puedes dejar pasar. En esta ocasión nos acompañan los profesores internacionales Dr. Sig Pichamol Girampiñón, Dr. Sergio Sánchez Luna, Dr. Mohamed Othman, Dr. Barham Abu Dayey y el Dr. Román Turró Arau, quienes compartirán su amplio conocimiento y experiencia. El Hospital Ángeles Valle Oriente, reconocido por su excelencia en infraestructura y tecnología médica, será el escenario perfecto para este evento. En Endorregia 2024 tendrás la oportunidad única de participar en el curso Hands-On, que es 100% práctico. El método te permitirá perfeccionar tus habilidades bajo la guía de expertos en la materia. Esta experiencia práctica enriquecerá tu formación profesional y te permitirá enfrentar los desafíos de la endoscopía de manera efectiva. No te lo pierdas. Cupo limitado.